El pasado martes, 9 de enero, un grupo de hombres con fusiles y granadas irrumpieron en directo en un canal de televisión en Ecuador, en una jornada de terror en la que el presidente Daniel Noboa declaró al país en conflicto armado interno y ordenó a los militares neutralizar a las bandas narcocriminales que intensificaron sus ataques. Pero, ¿cómo se llegó a este punto a principios de este 2024? Los dos principales cárteles de la droga de México, el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa, están extendiendo su presencia a Ecuador. Estos cárteles están compitiendo por el control de las rutas que llevan la cocaína de Ecuador a los mercados de Estados Unidos y Europa. Lamentablemente, la guerra entre estos cárteles está causando una gran cantidad de violencia en Ecuador. Se han producido pérdida de vidas, tiroteos y secuestros. El gobierno ecuatoriano por su parte ha declarado un estado de excepción en un intento de controlar la violencia. Sin embargo, la guerra de los cárteles mexicanos sigue causando estragos en el país. Los soldados registran a personas por las calles mientras patrullan el lado sur de Quito, Ecuador, el viernes, 12 de enero, tras la aparente fuga de un poderoso líder de una pandilla de prisión. El presidente Daniel Noboa decretó el lunes estado de emergencia nacional, una medida que permite a las autoridades suspender los derechos de las personas y movilizar a los militares en lugares como las cárceles. El gobierno también impuso toque de queda de 23 a 5 horas. Si bien, los dos principales cárteles de la droga de México han llevado consigo su mortal rivalidad a todos los territorios a los que se expanden, como ser mercados distantes como Asia, Australia y África, nunca antes con una violencia de pandillas callejeras tan intensa y una declaración presidencial de un estado de conflicto armado interno como esta semana en Ecuador. Porque hombres armados de una pandilla ecuatoriana que se cree que está alineada con el cártel Jalisco Nueva Generación de México tomaron el control de una estación de televisión durante una transmisión en vivo. Mientras tanto, una pandilla rival que se cree está respaldada por el cartel mexicano de Sinaloa pidió la paz en un comunicado aparentemente emitido desde la Ciudad de México. ¿Por qué están los cárteles mexicanos en Ecuador? La respuesta es simple: su ubicación y los plátanos. Ecuador es atractivo como punto de envío de drogas, esto porque se encuentra entre dos principales productores de cocaína, Colombia y Perú. También porque Ecuador ha sido asolado por la pobreza, la pandemia, un sistema de aplicación de la ley débil y la corrupción, pero también tiene un gran comercio exterior activo y legítimo. Los barcos llegan a puertos de Estados Unidos y Europa con enormes contenedores de bananas, ya que Ecuador es el principal exportador del mundo y esos son buenos lugares para esconder cocaína. Es por estos factores que Ecuador, con su enorme cantidad de contenedores y establecimientos y coberturas, es un lugar estratégico para contrabandear a Europa y a otras partes del mundo. En unos pocos años, dicen los expertos, la experiencia y la fuerza de los cárteles mexicanos han convertido a Ecuador en el punto de envío de casi un tercio de la cocaína que ingresa a Europa. Según un informe de 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la proporción de cocaína reportada a la Oficina Regional de Inteligencia para Europa Occidental con Ecuador identificado como punto de partida aumentó del 14% en 2018 al 29% en 2020 y 28% en 2021. Gran parte de esa cocaína estaba relacionada con los cárteles mexicanos, que se han trasladado a países productores como Colombia tras los acuerdos de paz de 2016 con los rebeldes de izquierda. Los campos de coca en Colombia también se han ido acercando a la frontera con Ecuador debido a la desintegración de grupos criminales después de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016. En México, desde donde los cárteles envían principalmente fentanilo y metanfetamina a Estados Unidos, la batalla entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco ha provocado una persistente ola de violencia que dura una década. Algo similar puede verse en Ecuador, pero a un ritmo sorprendentemente rápido. La tasa de homicidios en Ecuador se disparó de unos 6 homicidios por cada 100.000 personas en 2016, comparable a la de Estados Unidos, a alrededor de 40 por cada 100.000 en 2023. El modelo de negocios de los cárteles mexicanos en el extranjero está en gran medida copiado de su manual interno: afirmar el control sobre el territorio reclutando pandillas locales con ofertas de armas y dinero en efectivo. Luego lucha despiadadamente contra el cartel rival por el control del territorio.
Hasta donde se sabe, el problema empeoró cuando los cárteles mexicanos dejaron de pagar a las pandillas locales en efectivo y comenzaron a pagarles con drogas, dijo Fernando Carrión, profesor de Ciencias Políticas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador. Las pandillas locales tienen que vender esas drogas en los mercados locales, y eso obliga a las pandillas locales a organizarse, aumenta el consumo local de drogas y el lavado, y por esta razón también aumenta la violencia, ya que las batallas por el narcotráfico callejero causan que las tasas de homicidio aumenten. Lo más trágico de esto es que son los mismos ecuatorianos los que se están matando entre ellos, ya que los carteles mexicanos no intervienen de forma directa, sino que operan como si fuese un esquema de subcontratación. En el caso concreto de los dos grupos mexicanos, Sinaloa está conectado con los Choneros, una de las pandillas más antiguas de Ecuador, y Jalisco Nueva Generación está conectado con los Lobos, que al igual que el propio Jalisco son un grupo más reciente. Al parecer, Jalisco también trabaja con los Tiguerones, la pandilla que se apoderó de la estación de televisión esta semana. En este esquema de subcontratación, estos grupos, locales, realizan ciertas tareas, como custodiar o transportar cargamentos de cocaína por tierra a los puertos marítimos. El poder de las pandillas locales es aterrador y se extiende desde las cárceles hasta las calles. En agosto del año pasado, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado a menos de 2 semanas antes de las elecciones. Se había quejado de recibir amenazas de los Choneros, la pandilla asociada al cartel de Sinaloa. Un par de meses después, 6 sospechosos del asesinato, todos colombianos, fueron asesinados en prisión. El domingo pasado, el líder de los Choneros, Adolfo Macías, desapareció del penal donde se encontraba recluido. Desde la aparente fuga de Macías, las pandillas han secuestrado a agentes de policía y los reclusos han tomado como rehenes al menos a 178 miembros del personal penitenciario. El martes, tras la toma del canal de televisión, el presidente Daniel Noboa designó a 20 bandas de narcotraficantes como grupos terroristas y autorizó a los militares a neutralizarlos. Aún queda por ver si el gobierno podrá recuperar la ventaja, pero Ecuador no está solo. Países tan lejanos como Nueva Zelanda y Australia han visto aumentar la violencia con la llegada de los cárteles mexicanos. Según un informe de 2016 para el Centro de Estudios Estratégicos y de Defensa de Australia elaborado por la doctora Anthea McCarthy Jones, para Australia, el surgimiento de los cárteles de la droga mexicanos en los mercados locales presenta desafíos no solo criminales sino también estratégicos. Su presencia amenaza no solo con aumentar el suministro de drogas ilícitas en Australia, sino también con fomentar guerras territoriales, aumentar la cantidad de armas en el país, gravar los recursos de seguridad fronteriza y amenazar la estabilidad y la buena gobernanza de los puntos de tránsito del Pacífico Sur, según el informe. Se considera que la violencia provocada por los cárteles mexicanos está amenazando a países que antes se consideraban pacíficos. Las agresiones, la guerra bipolar y la voracidad de los cárteles mexicanos están teniendo efectos desastrosos en todo el continente americano. Está funcionando y haciendo estallar mercados que durante mucho tiempo se consideraron lugares de refugio seguro, lugares de estabilidad y paz, como Costa Rica y Chile. Si te ha gustado el video, nos ayudarás mucho con un like, comentando y compartiendo el video. Hasta la próxima.